Capítulo 714. Temblando. Silencio. 2. ¿Pasarlo como una formalidad? Miller estaba furioso cuando escuchó a Chuzhou decir estas palabras. Era como si un volcán reprimido durante mucho tiempo hubiera estallado en su corazón, desahogando una ira sin fin y queriendo quemar todo en el mundo. Le dio gran importancia a esta batalla. Incluso se podría decir que se trataba de una batalla que se había planeado desde hace mucho tiempo. Esta batalla le había confiado muchas cosas. Le demostró a su maestro, Green King, que el juicio de su maestro no estaba equivocado. Su discípulo era más fuerte que el discípulo del rey Beigan. Sin embargo, Chuzhou, a quien consideraba un gran enemigo, se mostró muy indiferente. Incluso dijo las palabras, cumplir con las formalidades, hacer algo como una formalidad. Esto le hizo sentir que Chuzhou lo estaba menospreciando y insultándolo. Enojado, enojado, enojado. La mirada de Miller estaba fija en los ojos de Chuzhou. Las dos alas sagradas de su cuerpo se agitaron levemente, levantando olas interminables. Retumbar. Las montañas circundantes colapsaron por las violentas olas y el chorro que arrasó el cielo y la tierra. Innumerables grietas enormes también se extendieron por las ruinas del suelo. Jadear. Esto es demasiado aterrador. Muchos de los prodigios de los alrededores no tuvieron más remedio que retirarse más lejos ante las violentas olas. A lo lejos, Chuzhou podía sentir la ira de Miller. Sin embargo, no había ondas en su rostro y no le importaba en absoluto. Chuzhou. Eres arrogante. Miller pronunció cada palabra con claridad. Auge. De repente, una sombra experta en el reino rey incomparablemente enorme se levantó detrás de él. El fantasma experto del reino rey parecía ser una existencia suprema que había conquistado innumerables países y reprimido innumerables razas. Dominante, digno e insoportablemente arrogante. Muchos prodigios sintieron el impulso de arrodillarse y adorarlo. Manual secreto del Rey Verde. Xiu Zi, Feng Yan y Solomon tuvieron expresiones muy solemnes cuando vieron el incomparablemente enorme fantasma experto del reino rey detrás de Miller. Todos habían luchado contra Miller antes y sabían que el fantasma experto del reino rey era una figura divina incomparable condensada por el cultivo del manual secreto del Rey Verde por parte de Miller. El incomparablemente enorme fantasma experto del reino rey atacó. Una mano enorme que cubría el cielo se estrelló contra Chuzhou a una velocidad que excedía la velocidad de la luz. Cuando un experto en King Realm estaba enojado, millones de cadáveres serían enterrados. El universo se pondría patas arriba y las montañas y los ríos se harían añicos. Auge casi al instante, la enorme mano golpeó la posición de Chuzhou. Los cielos y la tierra temblaron en un instante. La tierra se hizo añicos y el polvo se elevó hacia el cielo. La enorme tierra entre Miller y Chuzhou en realidad fue hundida por esa palma. Solo quedó un pozo sin fondo. Muchos prodigios sintieron un hormigueo en el cuero cabelludo. Este era el reino místico de la reencarnación. La Tierra aquí era más de 1.000.000 de veces más fuerte que la Tierra en los planetas ordinarios. Incluso si un Señor Supremo del mundo trascendente atacara con todas sus fuerzas aquí, como mucho destrozaría algunas montañas. Sin embargo, el fantasma experto del reino rey había hundido directamente un pedazo tan vasto de tierra con un solo golpe. Esto fue realmente inimaginable. HMPH. Miller sonrió con frialdad. Estaba seguro de que Chuzhou resultaría gravemente herido si no muerto. Su mirada atravesó las capas de espacio e innumerables motas de polvo para mirar a Chuzhou. Pero lo que vio lo dejó atónito. Chuzhou tranquilamente levantó un dedo. Como un pilar inquebrantable, reprimió firmemente la mano incomparablemente enorme del experto en el reino rey sobre su cabeza. Todo. Chuzhou bostezó, sintiéndose un poco aburrido. ¿Eso es todo? Esto. Muchos genios quedaron atónitos al ver esto. La cara de Miller estaba tan oscura que podría gotear agua. Silbido. El fantasma experto del reino rey detrás de él retrajo la palma de su mano a la velocidad del rayo. Las dos enormes alas sagradas en su espalda se agitaron suavemente y apareció en el cielo como un rayo. De repente se convirtió en un sol blanco y resplandeciente. Una luz ilimitada surgió de su cuerpo, iluminando el mundo frente a todos.
Las dos alas sagradas en su espalda se extendieron con todas sus fuerzas, cubriendo todo el cielo. Un poder de orden aterrador que estaba por encima de todo se extendió desde su cuerpo, provocando que aparecieran en el cielo innumerables grietas en forma de telaraña. Miller también tenía una crossword en la mano. En ese momento, Miller era como un antiguo dios del orden sobre todos los seres vivos. El suelo, que ya se había hundido 100 metros, volvió a hundirse cientos de metros por Chuzhou. Todo el cuerpo de Miller fue aplastado contra las profundidades de la tierra. Al ver esta escena, los corazones de todos los genios temblaron. Todos guardaron silencio. Era como si se hubiera presionado un botón de pausa en este mundo. Capítulo 715. ¿Quién en el mundo no te conoce? 1. Silencio. Silencio de muerte. Muchos genios miraron aturdidos la figura de Chuzhou. Xiu Xi, Feng Yan y Gomo también parecían profundamente conmocionados. Incluso Dragon y los demás, que observaban desde lejos, se conmovieron cuando vieron la escena en ese momento, a pesar de que sabían que Chuzhou tenía muchas posibilidades de derrotar a Miller. Todos esperaban que la batalla entre Chuzhou y Miller fuera una batalla devastadora y extremadamente feroz. Pero, ¿quién hubiera pensado que la batalla terminó tan rápido? En solo 2 movimientos. Antes de que mucha gente pudiera reaccionar, Miller sufrió una aplastante derrota. Este era Miller, que ocupaba el 3er lugar en la lista de prodigios humanos que deben matarse, y su fuerza había aumentado enormemente. En realidad, había perdido tan miserablemente, tan fácilmente y sin ningún tipo de suspenso. Esto fue demasiado impactante. ¿Te han teletransportado? Chuzhou activó tranquilamente su sentido divino y escaneó la ubicación de Miller. Se dio cuenta de que Miller ya había desaparecido. Era obvio que Miller había sufrido una herida fatal, y fue teletransportado directamente fuera del reino místico de la reencarnación. A él no le importaba esto. Llevó la espada cruzada que tenía en la mano frente a él y la midió con cuidado. Descubrió que innumerables grabados cósmicos de color blanco plateado fluían sobre el cuerpo de la espada cruzada, y parecía contener un rastro del gran poder del orden. Casi al instante, determinó que era una espada de rango Bikyu, señor venerable del universo. Es muy inferior a mi espada del dragón púrpura, pero no está mal. Si la vendo en el centro comercial de Mirror Network, debería poder ganar mucho. Murmuró en su corazón y guardó la crossword en su mundo. Este era su trofeo. No podía devolvérselo a Miller. Terminemos y sigamos buscando oportunidades. Casualmente aplaudió como si acabara de lidiar con un asunto insignificante. Dio un paso adelante y su figura voló frente a Dragón y los demás como un rayo. Vamos. Avanzó mientras hablaba. Oh. Dragon y los demás todavía estaban inmersos en shock y aún no se habían recuperado. Después de escuchar las palabras de Chuzhou, instintivamente lo siguieron. Muchos genios vieron la figura de Chuzhou irse en silencio. Todos sabían que Chuzhou tenía el antiguo árbol del demonio azul sobre él, pero en este momento, nadie estaba pensando en el antiguo árbol del demonio azul en Chuzhou. No esperaba que la fuerza de Chuzhou alcanzara este nivel. Todavía lo subestimamos. Feng Yan miró fijamente la espalda de Chuzhou y dijo en estado de shock. Su opinión sobre Chuzhou fue revocada nuevamente. Antes del juicio en el reino místico de la reencarnación, después de enterarse de Chuzhou a través de su Yingsue, usó el poder del Universe Galaxy Bank para investigar la información pasada de Chuzhou. Quedó asombrada por el talento de Chuzhou después de comprender su increíble trayectoria de crecimiento. Creían que Chuzhou tenía posibilidades de superar a Homo en el futuro. Esta fue su primera impresión de Chuzhou. Sin embargo, no hace mucho, alguien había obtenido el reconocimiento de 5 reglas al mismo tiempo en el reino místico de la reencarnación. Estaba segura de que la persona era Homo. Por lo tanto, anuló la posibilidad de que Chuzhou superara a Homo en su corazón. En la bóveda secreta, cuando luchaba por el antiguo árbol del demonio azul, Chuzhou usó su cuerpo divino del caos y la reprimió a ella, a Xiu Xi, Miller y a Solomon para arrebatar el antiguo árbol del demonio azul. Esto volvió a cambiar su opinión sobre Chuzhou. Ella creía que aunque Chuzhou no podía superar a Homo, todavía era extremadamente poderoso. Era muy probable que ya hubiera superado a Xiu Xi,
que ocupaba el segundo lugar en la lista de prodigios humanos imprescindibles. Ahora, había presenciado personalmente el proceso en el que Chuzhou aplastó a Attier con absoluta ventaja. Su opinión sobre Chuzhou fue revocada una vez más. Chuzhou estaba completamente calificado para estar a la par de Romo e incluso podría superarlo. ¿Pensar que me preocupaba que me superara en la lista de prodigios humanos imprescindibles? Resulta que en realidad me superó hace mucho tiempo. De hecho, probablemente no le importó en absoluto. Salomón dijo con autocrítica. En ese momento, se sentía como un payaso que no conocía sus límites. Consideraba a Chuzhou como un oponente y temía que Chuzhou lo superara. Sin embargo, a los ojos de Chuzhou, tal vez él nunca había existido. Este sentimiento lo avergonzó tanto que casi excavó una habitación y 3 pasillos con los dedos de los pies. Soy inferior a él. Siuxi dejó escapar un largo suspiro y de repente miró hacia la pequeña montaña donde estaba Romo. Realmente quería saber la reacción de Romo ahora. Feng Yan y Solomon también miraron a Romo. Sus pensamientos eran los mismos que los de Siuxi. Querían saber cómo reaccionaría Romo después de ver esta batalla. Auge. Un aura extremadamente aterradora surgió repentinamente de la pequeña montaña donde estaba Romo. Era como si un dios demonio sin igual hubiera descendido, haciendo temblar a todos los seres vivos en el cielo y la tierra. Romo. Muchos genios miraron la aterradora figura parada en la pequeña montaña y sus cuerpos temblaron instintivamente. Sintieron una presión cruel, fría, dominante y despiadada que los aplastaba. Aplastó sus cuerpos y sus conciencias. Frente a esa aterradora figura, se sintieron asfixiados y no tenían ninguna intención de resistirse en absoluto. Chuzhou y los demás también se alarmaron por el repentino estallido de aura. Se dieron la vuelta y miraron en dirección a la explosión. Jadear. Es Romo. Cuando Fu Yue y los demás vieron la figura pelirroja que parecía un dios demonio incomparable, no pudieron evitar jadear. Capítulo 716. ¿Quién en el mundo no te conoce? 2. ¿Podría Romo tener sus ojos puestos en Chuzhou? Dragón tuvo un mal presentimiento. Romo. Chuzhou miró con calma a la incomparable figura parecida a un dios demonio. Su mirada chocó con la mirada de Romo en el vacío. Chuzhou, eres bueno. Romo sonrió, como si no estuviera acostumbrado a sonreír. Él sonrió rígidamente. Tú tampoco eres malo. Chuzhou no estaba entusiasmado con los elogios de Romo. Él solo respondió con calma. Nos volveremos a encontrar. La figura de Romo de repente se convirtió en una línea negra y desapareció a la velocidad del rayo mientras hablaba. Chuzhou miró a Romo, que había desaparecido, y no dijo nada más. Cuando vio la mirada fanática de Romo hace un momento, ya sabía que habría una batalla inevitable entre él y Romo. Sin embargo, su corazón estaba muy tranquilo en este momento, sin ninguna onda. Ahora tenía absoluta confianza en su propia fuerza. Era invencible en el reino del Señor Mundial y no tenía oponentes. Ya fuera Romo, quien fue silenciosamente reconocido como el prodigio número 1 de la raza humana, o el prodigio más fuerte de las otras razas del universo. Ninguno de ellos era su rival. Por lo tanto, aunque sabía que Romo probablemente lo desafiaría pronto, su corazón estaba tan tranquilo como el agua en calma. Chuzhou, por lo que parece, Romo parece querer desafiarte. Hasta donde yo sé, a Romo solo le interesan 2 cosas. 1, el cultivo. 2, alguien que esté calificado para ser su oponente. Chuzhou, ahora que Romo tiene sus ojos puestos en ti, definitivamente peleará contigo. Este es Romo, el prodigio número 1 de nuestra raza humana. No es alguien con quien Miller pueda compararse. Dragon, Fu Yue, Bin Selin, Onze Liujin y los demás sintieron que Romo tenía la intención de desafiar a Chuzhou y lo miraron con preocupación. Después de todo, Romo era completamente diferente de Miller. Romo fue el verdadero prodigio número 1 entre los prodigios humanos. Además, todos sabían que la fuerza de Romo superaba con creces la de Miller y los demás prodigios. De hecho, muchos altos mandos de la raza humana incluso compararon a Romo con el rey Bei Gan en aquel entonces. Sintieron que los logros de Romo podrían alcanzar el nivel del rey Bei Gan en el futuro. Por lo tanto,
Todos estaban un poco preocupados por Chuzhou, quien había sido el objetivo de Romo. Chuzhou sonrió levemente y dijo con calma y confianza: «No te preocupes, soy invencible entre los señores del mundo». ¿Soy invencible entre los señores del mundo? Cuando el dragón y los demás oyeron esto, sus mentes se conmovieron. Esta frase era demasiado dominante. Había que saber que las palabras de Chuzhou no solo se limitaban a los señores del mundo entre los humanos, sino también a todos los señores del mundo de las 10.000 razas del universo. ¿Qué confianza tenía que tener Chuzhou para decir esas palabras? Incluso Romo, o incluso Bei Kan cuando todavía era un señor supremo del mundo, no se atreverían a decir eso, ¿verdad? Dragon y los demás no solo escucharon lo que dijo Chuzhou, sino que Xiuxi y los otros genios también lo escucharon. Xiuxi y los otros modelos quedaron estupefactos. Nunca habían pensado que alguien se atrevería a decir palabras tan arrogantes. ¿Cuántos señores del mundo había en el universo? Había innumerables de ellos, incluso si solo se consideraba a los humanos. Si todos los señores del mundo de las distintas razas del universo se calcularan juntos, sería una cifra astronómica. No solo había innumerables genios entre tantos señores del mundo, sino que también había muchos señores del mundo antiguos que habían vivido durante incontables años y tenían acumulaciones inimaginables. ¿Quién se atrevió a decir que eran invencibles entre los señores del mundo? Romo no se atrevió a decir eso. Incluso el rey Bei Kan, que había conmocionado a todas las razas del universo en aquel entonces, no se atrevió a hacerlo. De hecho, nadie había dicho palabras tan arrogantes entre las muchas figuras legendarias y grandes existencias nacidas de la humanidad. Y hoy, lo escucharon de Chuzhou. Xiuxi y los otros prodigios querían decir que Chuzhou era demasiado arrogante. Sin embargo, por alguna razón, cuando recordaron la escena de Chuzhou aplastando a Miller y vieron la expresión extremadamente tranquila en el rostro de Chuzhou, inexplicablemente creyeron las palabras de Chuzhou. Quizás Chuzhou era realmente invencible entre los señores del mundo. Chuzhou se fue con Lon y los demás. Sin embargo, su partida dejó una conmoción interminable en los corazones de Xiuxi y los otros genios. Sus palabras, «Soy invencible entre los señores del mundo», resonaron en los corazones de muchos genios durante mucho tiempo. Un prodigio subió esta frase a la red Mirror Universe e inmediatamente provocó un impactante gush. Fuera del reino místico de la reencarnación, bajo la mirada de muchos venerables y nobles, Miller se tambaleó hacia el frente del Rey Verde. Miró al silencioso Rey Verde, que era como un iceberg de 10.000 años. Luego, pensó en las expectativas y el cultivo de su maestro, el Rey Verde, y sintió un dolor inexplicable en su corazón. Cayó sobre una rodilla con un chasquido. «Maestro, he perdido, te he defraudado». Se atragantó mientras hablaba. Tenía los ojos húmedos y 2 chorros de lágrimas calientes corrían por su rostro. «No llores». El Rey Verde gritó y de repente estalló con un aura aterradora que se hizo añicos a través de los siglos. Un aura nomológica infinita, majestuosa e impresionante surgió repentinamente de su cuerpo. En un instante, el cielo estrellado hirvió y las estrellas temblaron en un radio de miles de millones de kilómetros. Todos los prodigios, venerables e incluso nobles sintieron que el cielo estrellado circundante parecía haberse convertido en un mar embravecido con olas monstruosas, y eran como barcos solitarios en el mar embravecido que podían ser tragados por las olas embravecidas en cualquier momento. Muchos genios, venerables y nobles miraron al Rey Verde con miedo. Demasiado aterrador, demasiado aterrador. El aura que estalló les hizo sentir como si sus cuerpos se resquebrajaran y sus almas fueran destruidas. Esto fue especialmente cierto para esos genios. Muchos de ellos escupieron sangre por el shock. Oh no, Lord Green King es demasiado poderoso. Muchos prodigios morirán a causa de la réplica si él no restringe su aura. Capítulo 717. ¿Quién en el mundo no te conoce? 3. Dijo un venerable en estado de shock. Justo en ese momento, surgió otra aura incomparablemente grandiosa, y solo entonces compensó el aura que atacó a todos. Muchos venerables y nobles se dieron cuenta inmediatamente de que el rey Bei Kan había atacado. Esto les hizo soltar un largo suspiro de alivio. Sin embargo, todavía tenían temores persistentes sobre lo aterrador que era el Rey Verde. El Rey Verde es demasiado fuerte.
Probablemente esté a medio paso del reino del Señor Supremo. Dijo una nobleza del universo. El Rey Verde ignoró al Rey Bacon, quien había negado la influencia de su aura. Miró a Miller con una mirada digna y aguda. Eres el discípulo de mi Rey Verde. No tienes permitido llorar en esta vida. Esta es la primera y última vez. Es solo perder una vez. ¿Cuál es el problema? El que ríe el último es el ganador. Vamos. Con eso, agarró la figura de Miller y estaba a punto de irse volando cuando de repente se detuvo. De espaldas al Rey Bacon, se burló y dijo: Bacon, tu discípulo es aún más arrogante que tú en aquel entonces. Jeje, ¿soy invencible entre los señores del mundo? Si ese es el caso, realmente se atreve a decirlo, le creo. El Rey Bacon respondió con indiferencia. HMPH, veré hasta dónde puede llegar. Con eso ya no se quedó más. Se convirtió en una luz verde con Miller e instantáneamente atravesó el universo, desapareciendo de los ojos de los venerables y la nobleza del universo. Todos lanzaron un gran suspiro de alivio al ver desaparecer la figura de Green King. El aura liberada por el Rey Verde cuando estaba furioso era demasiado aterradora. Incluso la nobleza del universo sintió que no podría aguantar por mucho tiempo. Afortunadamente, el Rey Verde ya se había ido. No es que Miller no sea fuerte. Mirando el poder con el que estalló en la batalla hace un momento, incluso si no es tan fuerte como Romo, probablemente no sea mucho más débil. Es una pena que Chu Zhou sea demasiado monstruoso. Así es. Solo puedo decir que Miller tuvo mala suerte de haber conocido a Chu Zhou. En este momento, muchos venerables y nobleza del universo discutieron la batalla entre Chu Zhou y Miller. Todos estaban sorprendidos por la aterradora fuerza de Miller en ese momento. Al principio, todos pensaron que Miller definitivamente ganaría. Almohadilla entre los señores del mundo, soy invencible. Chu Zhou te explode almohadilla. Chu Zhou aplasta a Miller en 2 movimientos. Te explode almohadilla. El talento celestial más loco de la historia. Almohadilla explota almohadilla. Chu Zhou y Romo. ¿Quién es el verdadero prodigio número 1 de la humanidad? Almohadilla explotar al ver estas publicaciones, y básicamente todas estaban relacionadas con Chu Zhou. La mujer elegante se sorprendió. Inmediatamente enderezó su cuerpo y abrió con cuidado una publicación para leer. Tía. Al principio me preocupaba que el Gran Hermano se quedara atrás y se quedaba en la tierra. No esperaba que Gran Hermano fuera tan asombroso. De hecho, se unió a la corporación Mirror Universe y se convirtió en el discípulo personal de Lord Bacon. Lo que es aún más inesperado es que el Gran Hermano sigue siendo tan anormal como cuando estaba en la tierra. Se convirtió muy rápidamente en el máximo prodigio de nuestra raza humana. Además, aplastó al prodigio número 1 de la corporación Mirror Universe, Miller, en 2 movimientos. ¡Qué lástima! Todavía estaba pensando en cuando regresaría a la Tierra y le daría una lección al Gran Hermano para que supiera lo poderoso que soy. Ahora, parece que, no tengo ninguna posibilidad. La hermosa muchacha charlaba sin parar al lado de la elegante mujer. Su voz era nítida y conmovedora. Cuando llegó al final, había una pizca de arrepentimiento en su rostro. Era como si fuera una lástima no poder golpear a alguien y mostrar su fuerza actual. La elegante mujer no pareció haber escuchado las palabras de la hermosa niña. Abrió las publicaciones una tras otra con seriedad y miró el contenido y los vídeos de batalla. Capítulo 718. ¿Quién en el mundo no te conoce? 4. Cuanto más leía, más se sorprendía. ¿Era realmente su sobrino? Su sobrino no dependió de la ayuda de nadie más y viajó solo por el cielo estrellado. ¿Cómo se hizo tan rápido con ese nombre? Esto fue realmente inimaginable. Suspiro. Gran Hermano es bastante sobresaliente, pero su mal hábito de ser narcisista no se puede cambiar. De hecho, se atreve a decir que soy invencible entre los señores del mundo. Esto ofenderá a mucha gente. La hermosa niña frunció levemente el ceño, preocupada por cierto, arrogante, Gran Hermano. ¿Por qué no podía cambiar el mal hábito de ser arrogante del Gran Hermano? Tía, ¿me estás escuchando o no? Al ver que la elegante mujer había estado leyendo las publicaciones seriamente desde el principio hasta el final y parecía haber hecho oídos sordos a sus palabras, no pudo evitar sentirse un poco enojada. La elegante mujer levantó la cabeza y tocó la cabeza de la hermosa niña con el dedo.
Ella sonrió y dijo, niña, no tienes que preocuparte por tu hermano. Ya es bastante sobresaliente. Además, tiene un maestro como Lord Bacon. ¿Quién puede hacerle daño? Eso creo. Lord Bacon es una figura legendaria entre nosotros los humanos. Con él cerca, es cierto que nadie puede lastimar al gran hermano. La hermosa niña inclinó la cabeza y pensó en ello. Inmediatamente sintió que tenía sentido y se sintió aliviada. No te preocupes ahora, dijo la mujer elegante. No te preocupes, no te preocupes, dijo la hermosa niña. Sus ojos de repente se volvieron serios y elegantes. Ella dijo, tía, ¿cuándo vamos a buscar al hermano? Le extraño. Sus ojos se llenaron de un profundo anhelo mientras hablaba. Habían pasado casi 45 años desde que dejó la tierra. Si no hubiera sabido que su hermano podría vivir al menos 400 o 500 años, habría estado tentada de volver a verlo. Ahora que sabía que su hermano se había unido a la corporación Mirror Universe y que normalmente se cultivaba en la sede de la corporación Mirror Universe, el anhelo en su corazón estalló de inmediato como una inundación. Deseó poder ir a buscar a su gran hermano inmediatamente. La elegante mujer miró el entusiasmo en los ojos de la joven y no pudo evitar decir con culpabilidad, Xiaoyu, sabes que mi maestra tuvo un accidente recientemente. No me he ido recientemente. Cuando el asunto de mi maestro esté más o menos resuelto, te acompañaré a buscar a Xiao Zhou. ¿Está bien esto? Cuando la hermosa niña vio la culpa en el rostro de su tía, se sintió terrible. También sabía que su tía había estado muy ocupada recientemente, por lo que se había vuelto mucho más demacrada. Aunque extrañaba a su gran hermano, no quería ponerle las cosas difíciles a su tía. Por lo tanto, ella asintió. Está bien, te escucharé, tía. Cuando estés libre, iremos juntos a buscar al gran hermano. Cuando la elegante mujer vio que la joven era tan sensata, un atisbo de gratificación apareció en su rostro. En el vasto universo, 5 criaturas misteriosas aparecieron repentinamente en el vacío. Cada uno de los 5 seres vivientes estaba envuelto en una bola de luz distorsionada y no se podía ver su verdadera apariencia. El prodigio humano, Chu Zhou, derrotó a Miller. Su clasificación en la lista de prodigios humanos que hay que matar debería haber sido elevada al 3er lugar. Un ser vivo hablaba en un lenguaje humano algo desconocido. En 3er lugar, es demasiado bajo. La fuerza de Miller aumentó exponencialmente después de ingresar al reino místico de la reencarnación. Chu Zhou puede aplastar a Miller en 2 movimientos. Me temo que su fuerza no es más débil que la de Romo. Al menos ocupa el 2er lugar. Otro ser vivo habló en el mismo lenguaje humano fluido. Decidiremos la clasificación de Chu Zhou después del juicio de reencarnación. Tengo el presentimiento de que peleará contra Romo. En ese momento sabremos quién es más fuerte y quién más débil. La criatura que habló tenía un extraño chirrido en su voz, como si los insectos estuvieran chirriando. Acordado. Acordado. Las 2 últimas criaturas hicieron eco. Hubo un momento de silencio. Otro ser vivo dijo en lenguaje humano fluido, Chu Zhou es una gran amenaza. Tenemos que hacer arreglos para que alguien lo mate lo antes posible. No podemos permitir que se convierta en el segundo rey Bacon. Chu Zhou es una gran amenaza. Tenemos que hacer arreglos para que alguien lo mate lo antes posible. No podemos permitir que se convierta en el segundo rey Bacon. Sí, deberíamos matarlo. De hecho, se atreve a decir que soy invencible entre los señores del mundo. En ese caso, trata a nuestros genios como si nada. Merece que lo maten. La otra criatura misteriosa también dijo con frialdad. Matar. Matar. Los otros 3 seres vivientes intervinieron con la misma intención asesina. Capítulo 719. Cambio inesperado. Tumba antigua de reencarnación. 3 meses. Chu Zhou y los demás habían explorado el reino místico de la reencarnación durante 3 meses completos desde esa batalla. El reino místico de la reencarnación era en realidad un mundo vasto. No solo había muchas razas extranjeras como Mistreis, sino que también había muchos lugares peligrosos y muchas oportunidades desconocidas. Chu Zhou y los demás exploraron todo el camino y asumieron riesgos en el camino. Hubo infinitos peligros y sangrientas batallas.
Las dificultades involucradas no eran algo que los de afuera pudieran entender. Incluso alguien tan poderoso como Chuzhou sufrió algunos accidentes y casi muere. Sin embargo, estos 3 meses también fueron 3 meses de cosecha. Habían sido testigos de cómo un experto en razas extranjeras tras otro encontraba miles de técnicas secretas y atravesaba peligro tras peligro. A través del templado de sangre y fuego, Chuzhou y los demás estaban creciendo rápidamente. Las innumerables comprensiones que habían obtenido en el bosque de piedra también fueron rápidamente digeridas y convertidas en fuerza poco a poco. 3 meses después, Chuzhou y los demás cruzaron todo el reino místico de la reencarnación y cruzaron de un extremo al otro. Regresaron a las ruinas. No es de extrañar que los superiores de nuestra raza humana utilicen el reino místico de la reencarnación como campo de prueba para los principales prodigios de nuestra raza humana. Este lugar no solo tiene una gran cantidad de razas extranjeras extremadamente poderosas, sino que también hay muchos lugares peligrosos y muchas oportunidades. Este lugar es realmente demasiado adecuado para un campo de prueba para genios. Dragón se paró frente a las ruinas. Era alto y fuerte, y su mirada era aguda. Todo su cuerpo emitió un aura poderosa. En comparación con hace 3 meses, su temperamento había sufrido un gran cambio. Se volvió aún más confiado. La fluctuación de poder que emitió había alcanzado el Reino Señor Supremo del mundo del 9º nivel. ¡Qué lástima! Siento que todavía hay muchos lugares en el reino místico de la reencarnación que vale la pena explorar. Es solo que el tiempo de prueba está por terminar. El largo cabello rojo de Fu Yue era como llamas, brillaba bajo el sol y emitía un encanto único. Tenía una figura esbelta, piel clara y ojos profundos. Ella irradiaba confianza y dominio. La espada de guerra en su mano emitió una agudeza aterradora. En los últimos 3 meses, su fuerza también había sufrido una transformación impactante. De hecho, no solo la fuerza de Dragon y Fu Yue, sino también de Bin Selin y Onze Liujin también había aumentado exponencialmente. Los actuales probablemente podrían derrotarlos fácilmente antes del juicio. Chuzhou observó los cambios en todos y sonrió levemente. Miró su tablero de atributos. Nombre: Chuzhou, Señor Supremo Mundial del 9º nivel. Puntos de atributo: 2500 billones. Rules emoticono cara sonriente. Lab of Space, 90%. Gravity Lab, 90%. Repulsión Lab, 90%. Soul Lab, 90%. Lab of Metal, 90%. Lab of Good, 90%. Lab of Water, 90%. Lab of Fire, 90%. Lab of Earth, 90%. Absolute Arts emoticono cara sonriente. Myriad Transformation Secret Manual. Perfected First Level. Soul Armor. Perfected Fourth Level. Killing Sword Art. Perfected Tier Level. Chaos da Arma Body. 100,000 meter Chaos da Arma Body. 1000 Body Cannon. One Clone. Flowing Mon Movement Technique. Perfected First Level. 6 Radiance Shield. Perfected First Level. En los últimos 3 meses, Dragon y los demás habían mejorado mucho, y él también había mejorado a la velocidad del rayo. El tercer nivel del Killing Sword Art ya se había perfeccionado. Además, también había cultivado la técnica del movimiento de la luna que fluye y el escudo de los 6 resplandores desde la etapa principiante del primer nivel hasta la etapa de perfección del primer nivel. Su fuerza actual era tan fuerte que ni siquiera él podía estimarla. Este reino místico de la reencarnación es realmente un buen lugar. Desafortunadamente, cada prodigio humano solo puede entrar una vez como máximo. Chuzhou sintió que era una lástima. Si no fuera por el hecho de que el juicio estaba a punto de terminar, realmente no podría soportar abandonar el reino místico de la reencarnación tan pronto. Retumbar de repente, todo el reino místico de la reencarnación se sacudió violentamente. El clima en el mundo cambió y nubes oscuras cubrieron el cielo. ¿Qué está pasando? Este cambio repentino sorprendió a Chuzhou y los demás. ¿Qué diablos pasó? En el reino místico de la reencarnación, los prodigios que todavía estaban vivos, sintieron los violentos temblores en el suelo y miraron las nubes oscuras que cubrían el cielo con una expresión en blanco. En el mundo exterior,
Los venerables y marqueses que habían estado prestando atención al reino místico de la reencarnación a través de la pantalla virtual se sorprendieron cuando vieron el cambio repentino en el reino místico de la reencarnación. Incluso el rey Bei Kan reveló una pizca de sorpresa en su rostro. ¿Qué está sucediendo? El reino místico de la reencarnación se ha abierto al menos decenas de miles de veces. Esto parece nunca haber sucedido antes. Dijo un venerable sorprendido, pero nadie pudo responder a su pregunta. Muchos nobles volaron al lado del rey Bei Kan. Rey Bei Kan, parece haber un cambio inesperado en el reino místico de la reencarnación. ¿Necesitamos que Master of Void Silence teletransporte a todos los prodigios restantes ahora? Muchos nobles miraron al rey Bei Kan, esperando su decisión. El rey Bei Kan miró fijamente la pantalla con expresión tranquila y dijo, no es necesario. Que continúen su juicio adentro. Aunque hay cambios inesperados, el verdadero temperamento está lleno de variables. Tienen los medios que dejó el maestro del silencio del vacío. Debería ser suficiente para protegerlos. Incluso si hay un accidente, no hay nada que decir. Los verdaderos expertos crecen a partir de las dificultades. Además, esta podría ser su oportunidad fortuita. Al escuchar las palabras del rey Bei Kan, los nobles inmediatamente abandonaron la idea de permitir que el maestro del silencio del vacío teletransporte a todos los prodigios en el reino místico de la reencarnación. Tal como había dicho el rey Bei Kan, la verdadera prueba estuvo llena de variables. Este cambio repentino, ya fuera la calamidad o la oportunidad, fue parte de la prueba. En el reino místico de la reencarnación, Chu Zhou y los demás, así como todos los modelos, tenían expresiones en blanco. No sabían cuál era la fuente de este cambio repentino. Rumbele las fuertes vibraciones se hicieron cada vez más fuertes, como si un gigante desconocido se acercara desde profundidades desconocidas. De repente, las nubes oscuras que cubrían el cielo se abrieron. Todos miraron la enorme grieta e inmediatamente vieron una rueda gigante translúcida incomparablemente enorme. La rueda gigante parecía haber descendido de las lejanas profundidades del espacio y el tiempo, emitiendo una aura vasta, antigua y misteriosa. Había innumerables engranajes que eran mucho más pequeños que la rueda gigante. Innumerables engranajes giraron junto con la rueda gigante. La rueda del medio del juego de ruedas grande y la rueda pequeña. La rueda gigante y los interminables engranajes giraban juntos lentamente, emitiendo una aura extraña, como si estuviera empujando al universo entero a reencarnarse. Estas son las enormes ruedas y engranajes que aparecieron cuando la reencarnación Mystic Realm se abrió. Ahora, en realidad aparecieron de nuevo. Bin Selin dijo en estado de shock. Nunca había oído hablar de ruedas y engranajes gigantes que aparecieran en la reencarnación. Reino místico. ¿Podría ser que hayamos encontrado una oportunidad que desafía el cielo? Los dos ojos de Rubí de Fuyue brillaron y había una pizca de entusiasmo en el fondo de sus ojos. ¿Oportunidad? Chu Zhou murmuró en su corazón y miró expectante la enorme rueda y los innumerables engranajes que descendían del cielo. ¿Podría ser, nosotros, somos, los elegidos? El juicio, está a punto de terminar. En realidad hay, una oportunidad fortuita. 11 Liu Jin tenía una expresión miserable en su rostro mientras miraba al cielo con sus ojos de flor de durazno, casi babeando. Si esta también es una oportunidad, me temo que esta oportunidad no es simple. Me temo, tiene algo que ver con ese señor de la reencarnación. Dijo Dragon con voz profunda, sus ojos ardían de pasión. Este era el reino místico de la reencarnación. La enorme rueda y los innumerables engranajes que habían descendido del cielo estaban claramente relacionados con la reencarnación. Si contuviera una oportunidad fortuita, probablemente sería la oportunidad fortuita más grande que se había escondido en el reino místico de la reencarnación. Además, esta oportunidad podría estar relacionada con el propio Señor de la reencarnación. Chu Zhou y los demás estaban agitados y no pudieron calmarse al escuchar las palabras de Dragon. Si esta oportunidad estuviera relacionada con el propio Señor de la reencarnación, sería un desafío al cielo. He estado entrenando en el reino místico de la reencarnación durante tanto tiempo.
Aunque puedo sentir vagamente la existencia de la ley de la reencarnación, la ley de la reencarnación es demasiado ilusoria. Por lo tanto, no puedo comprenderlo. Quizás esta oportunidad sea mi última oportunidad. Chu Zhou pensó para sí mismo y apretó los puños. Chu Zhou y los demás no fueron los únicos inteligentes. Aquellos que pudieron ingresar al reino místico de la reencarnación para entrenar fueron todos los principales prodigios entre los humanos. Todos eran personas inteligentes. Miraron la enorme rueda y los innumerables engranajes que descendían del cielo y adivinaron vagamente que podría contener una oportunidad desafiante para el cielo relacionada con el propio Señor de la reencarnación. Al instante, todos los genios estaban mirando al cielo con la respiración contenida, esperando el próximo cambio en este momento. Xiu Zi, Feng Yan, Solomon y los demás estaban hirviendo con el poder del origen. Estaban listos para atacar en cualquier momento. Romo estaba en la superficie de un enorme lago como un dios demonio sin igual. También levantó la cabeza y miró al cielo. El Señor de la reencarnación. Este fue uno de los pocos héroes en la larga historia de la humanidad. Quedaron innumerables leyendas y misterios entre los humanos. Incluso se podría decir que no solo los humanos, sino que el Señor de la reencarnación también fue una de las figuras más legendarias y misteriosas entre todas las razas del universo. Si esta vez apareciera una oportunidad y estuviera relacionada con el Señor de la reencarnación, definitivamente sería una oportunidad que desafiaría el cielo. Romo estaba decidido a conseguirlo. Fuera del reino místico de la reencarnación, muchos venerables y nobles también vieron la rueda gigante e innumerables engranajes que aparecieron a través de la pantalla virtual. También habían pensado que podría haber una oportunidad desafiante para el cielo relacionada con el Señor de la reencarnación. Inmediatamente, los venerables y la nobleza no pudieron evitar respirar rápidamente con los ojos rojos. Incluso la expresión del rey Bei Kan, que siempre había estado extremadamente tranquilo, cambió ligeramente en este momento. Si no fuera por el hecho de que los venerables y superiores no podían ingresar al reino místico de la reencarnación en absoluto, definitivamente irrumpirían y lucharían por la oportunidad que podría existir, desafiando el cielo. Runibelt en el reino místico de la reencarnación, la rueda gigante y innumerables engranajes seguían girando. De repente, apareció un enorme vórtice en el centro de la rueda gigante y se escuchó el sonido de cadenas chocando. Una enorme tumba antigua conectada por innumerables cadenas descendió repentinamente del centro de la rueda gigante bajo la estrecha vigilancia de todos. Dos palabras misteriosas aparecieron en la lápida. Nadie reconoció esas dos misteriosas palabras. Sin embargo, cuando todos vieron las dos palabras, inexplicablemente entendieron lo que querían decir. Esas dos palabras representaban reencarnación. Esto. ¿Podría ser este el cementerio del Señor de la reencarnación? Dijo un prodigio con voz temblorosa. Más genios inmediatamente se elevaron hacia el cielo y corrieron hacia la tumba antigua. Chu Zhou y los demás, así como Romo, Xiu Zi, Feng Yan, Solomon y los demás, corrieron hacia la antigua tumba de inmediato. Fuera del reino místico de la reencarnación, muchos venerables y nobles también sentían envidia. La tumba de Reencarnatien. ¿Podría ser esta la tumba del Señor de la reencarnación? El tesoro dejado por el Señor de la reencarnación debe estar en esta tumba. ¿Y qué si es un tesoro? El Señor de la reencarnación es la única persona que ha cultivado la ley de la reencarnación hasta alcanzar un gran dominio. Si deja toda su comprensión de la ley de la reencarnación en la tumba, quien obtenga esta herencia hará una matanza. Maldita sea. ¿Por qué el reino místico de la reencarnación restringe la entrada de expertos por encima del reino venerable? En este momento, muchos venerables y nobles deseaban poder romper la barrera del reino místico de la reencarnación e irrumpir en el cementerio. Capítulo 720. Incomparablemente poderoso, 1 contra 4. 1. En el reino místico de la reencarnación, Chu Zhou y los demás, Romo, Xiu Zi, Feng Yan, Solomon y los demás, así como muchos prodigios, corrieron hacia la tumba antigua de la reencarnación en el cielo. Auge. Alguien atacó, atacando sin piedad a las personas frente a él o a las personas a su alrededor.
Muchos prodigios que fueron atacados fueron directamente asesinados y teletransportados. Sin embargo, también había personas que habían estado vigilantes y defendidas a tiempo durante mucho tiempo. Contraatacaron con intención asesina. Chu Zhou también sufrió más de 10 ataques. Era obvio que aunque muchos genios lo reverenciaban y temían, todavía lo atacaban bajo la tentación de obtener suficientes beneficios. Chu Zhou se burló. Su figura brilló como un relámpago y una onda de espada incomparablemente afilada salió disparada de su cuerpo. No solo destruyó instantáneamente todos los ataques que iban dirigidos a él, al mismo tiempo, también mató a más de 10 genios que atacaron. Casi al mismo tiempo, Romo, Xiuxi, Feng Yan, Solomon y los demás también estaban rodeados por una gran cantidad de prodigios. Era obvio que estos modelos sentían que Chu Zhou, Romo y los demás eran demasiado poderosos y no podían competir con Chu Zhou y los demás. Por lo tanto, unieron fuerzas tácitamente para eliminar a Chu Zhou, Romo y los demás de antemano. Romo y los demás tenían expresiones frías. Casi al instante, mataron a todos los prodigios que se atrevieron a atacarlos. De hecho, muchas hormigas podrían matar a un elefante a mordiscos. Sin embargo, si la hormiga estuviera frente a un dragón, sería un asunto diferente. Un dragón podía aplastar hormigas a voluntad sin importar cuántas hormigas hubiera. Sin duda, Chu Zhou, Romo y los demás eran dragones, mientras que los otros prodigios normales eran hormigas. Chu Zhou, Romo y los demás mataron a todos los prodigios que se atrevieron a detenerlos y rodearlos. Pronto, llegaron al lado de la enorme tumba antigua de la reencarnación. Retumbar en ese momento, la tumba de la reencarnación de repente se sacudió violentamente. Aparecieron innumerables grietas en la superficie y poderosos rayos de luz salieron disparados de las grietas. De repente, armas que emitían una luz resplandeciente salieron volando de las grietas. Jadía. Las peores armas son todas las armas del Señor del Universo. Todos sintieron las fluctuaciones de energía emitidas por las armas y su respiración se aceleró. Todos empezaron a luchar por las armas. Armas de nivel nobleza del universo. Chu Zhou apuntó a una placa circular de cristal y extendió la mano para agarrarla. Bum bum bum. También hubo más de 10 manos de energía que agarraron la placa circular de cristal. Sin embargo, la mano de energía de Chu Zhou tembló repentinamente y una ola de niebla del caos se extendió, aniquilando las otras docenas de manos de energía. Inmediatamente después, su mano de energía agarró la placa circular de cristal y la retrajo con un chasquido. No tuvo tiempo de estudiar qué tipo de armas era la placa de cristal circular. Después de almacenar rápidamente la placa de cristal redonda en su mundo interno, una vez más luchó por otras armas. En un momento, obtuvo 3 armas más del Señor del Universo. En este momento, Chu Zhou se dio cuenta de que Lon estaba luchando contra un prodigio por un hacha de batalla. Señaló con el dedo y lanzó una onda de espada que atravesó el vacío, matando a ese modelo. Chu Zhou continuó luchando por otras armas después de ayudar a Dragon. En este momento, 12 cuentas del tamaño de un puyo salieron repentinamente volando de la tumba antigua de la reencarnación. Era demasiado deslumbrante, como 12 pequeños soles. Un brillo ilimitado floreció. Lo que fue aún más impactante fue que en el momento en que vieron las 12 cuentas, todos parecieron ver una rueda gigante incomparablemente enorme en las profundidades del espacio infinito. La rueda gigante era inimaginablemente enorme y giraba lentamente, como si estuviera empujando la reencarnación de la miríada de mundos. Estas 12 perlas parecen contener el poder de la ley de la reencarnación. ¿Podrían ser los cristales de poder que dejó el Señor de la reencarnación? Alguien exclamó. En este momento, los ojos de todos los modelos se llenaron de codicia. Fuera del reino místico de la reencarnación, muchos venerables y nobles también se sorprendieron. Esas 12 perlas parecen contener el poder de la ley de la reencarnación. Jadear. No esperaba que el Señor de la reencarnación dejara un tesoro tan precioso. Si obtengo esas 12 perlas, podría comprender la ley de la reencarnación a través de ellas. El valor de estas 12 perlas no es inferior al de las armas de nivel de Señor Supremo. No, deberían ser más preciosas que las armas de nivel de Señor Supremo. Aunque las armas de nivel de Señor Supremo son raras,
En realidad hay muchas de ellas en el universo. Sin embargo, es posible que solo existan esas 12 perlas que contienen el poder de la reencarnación. Muchos venerables y nobles sintieron envidia. Entre las innumerables razas del universo, ¿cuántos expertos querían comprender la ley de la reencarnación pero les resultó difícil alcanzar el nivel principiante? Y ahora, el atajo para comprender la ley de la reencarnación estaba justo frente a ellos. Realmente querían correr hacia el reino místico de la reencarnación y arrebatar las 12 perlas. Es todo mío. La mirada ardiente de Chuzhou se fijó en las 12 perlas que eran como pequeños soles. Activó directamente su habilidad espacial, queriendo recolectar las 12 perlas desde lejos. Sin embargo, Chuzhou acababa de activar la habilidad espacial cuando Romo lanzó un golpe berserkin al espacio alrededor de las 12 perlas, destruyendo directamente una gran área del espacio en la nada. Casi al mismo tiempo, Xiu Xi, Feng Yan y Solomon también atacaron con todas sus fuerzas, destruyendo el espacio en las otras 3 direcciones de las 12 perlas, destruyendo espacio tras espacio. El espacio alrededor de las 12 cuentas fue destruido directamente en la nada. El control de Chuzhou sobre el espacio perdió su efecto. Capítulo 721. Incomparablemente poderoso, 1 contra 4. 2. Su plan quedó arruinado. ¿Me has estado impidiendo usar mi habilidad espacial y quitarme las 12 perlas? Chuzhou murmuró para sí mismo mientras miraba a Romo, Xiu Xi, Feng Yan y Solomon. Las profundidades de sus ojos se volvieron ligeramente frías. Miles de millones de espada y aparecieron de repente en sus ojos. Innumerables de espada formaron 2 vórtices de espada espirales del tamaño de una galaxia en las profundidades de sus ojos. Con un pensamiento, la espada del dragón púrpura ya estaba en su mano. Esta fue también la primera vez que usó la espada del dragón púrpura después de ingresar al reino místico de la reencarnación. Un grito de espada devastador resonó repentinamente en todo el reino místico de la reencarnación. Cuando sonó el Sword Chant, todos los genios y seres vivos en todo el reino místico de la reencarnación sintieron una aterradora intención de espada que podría destruir todo corriendo hacia ellos. En el reino místico de la reencarnación, la hierba y la gente de toda la montaña parecían haber sido arrastradas por un fuerte viento. Todos cayeron en dirección a Chuzhou y se escucharon crujidos. Todas las plantas con forma de espada se inclinaron densamente ante Chuzhou, como si estuvieran adorando a un rey que gobernaba el mundo. Auge. Una enorme onda circular de aire blanco salió del cuerpo de Chuzhou, cubriendo un radio de miles de kilómetros tan pronto como apareció. Zumbido, zumbido. En el aire, apareció de repente el espada translúcido. Cada grupo de espada tenía cientos de metros de altura, y algunos incluso 10.000 metros de altura. Un momento después, un enorme loto verde apareció en el cielo. El loto verde se alzaba orgulloso en el mundo. Innumerables hojas de loto lo rodeaban en el centro, mientras Chuzhou estaba de pie en la plataforma de loto en la parte superior del loto verde. Este es el arte de la espada asesina de Lord Beigan. Todos miraron el enorme loto verde que se alzaba orgulloso en el mundo y la figura de Chuzhou. Sus expresiones cambiaron en estado de shock. Romo, Xiu Xi, Feng Yan y Solomon miraron solemnemente a Chuzhou. Sintieron que habían sido atrapados por la fuerza espiritual de Chuzhou. De repente, innumerables hojas de loto atacaron a Romo y los demás. Cada hoja de loto emitía una luz blanca nebulosa. Era una cantidad innumerable de espada que parecía el pelo de una vaca. Bien. Romo no se sorprendió cuando vio a Chuzhou usar el arte de la espada asesina. En cambio, estaba encantado y dijo: hace mucho que quería ver Killing Sword Art de Lord Beigan. Su cuerpo tembló y un aura incomparable parecida a un dios demonio repentinamente surgió de su cuerpo. Una luz interminable de color sangre emanaba de su cuerpo. Vagamente formaba una escena aterradora de una montaña de cadáveres y un mar de sangre. Su fuerza era demasiado poderosa y furiosa, causando que el vacío circundante se distorsionara. Su figura de repente se movió como una bestia feroz que había sido liberada de su jaula. También era como una asura infernal que había entrado en el mundo de los mortales. Estaba enojado y feroz cuando tomó la iniciativa de cargar contra las innumerables hojas de loto.
Las hojas de loto fueron destrozadas por el poder aterrador que surgió de su cuerpo. De verdad se está preparando para luchar 1 contra 4. Parece que me subestimarán si no revelo algunas de mis verdaderas habilidades. Una fuerte luz verde salió repentinamente de los ojos de Hughesy. Un poderoso y vasto poder del alma surgió de su cuerpo como el colapso de los 4 mares. Un enorme y turbulento poder del alma se condensó en su cuerpo en una enorme figura vestida con una túnica negra. Sostenía un cetro en la mano izquierda y un libro en la derecha. La figura vestida de negro agitó el cetro en su mano izquierda, e innumerables relámpagos del alma de color verde oscuro cayeron sobre las hojas de loto que estaban cortando. Al mismo tiempo, innumerables palabras distorsionadas y extrañas aparecieron en el libro negro en su mano derecha. Olas de poder de maldición oscura, siniestra y fría se extendieron hacia Chuzhou. Muerte extrema por el viento. La mirada de Feng Yan era solemne y su largo cabello negro ondeaba al viento. Rayos de flujo de aire material se enrollaron alrededor de su cuerpo, emitiendo un aura espantosa y digna, como un dios en el viento. De repente levantó la mano y de inmediato rugió un vendaval. El viento era negro y se extendía por el cielo. Inmediatamente se convirtió en 9 dragones negros. Los rugidos de los dragones sonaron uno tras otro y sus auras eran impactantes. Especialmente cuando el viento negro pasó, los 9 dragones negros abrieron la boca y escupieron un viento frío. Ese poder inconcebiblemente poderoso hacía que la gente sintiera como si el fuego de su vida estuviera a punto de extinguirse en cualquier momento. Era como si todos los seres vivos del mundo pudieran colapsar y morir si soplaba este viento. El misterioso poder que contenía excedió la imaginación de todos los genios. Salomón podía sentir el peligro contenido en las hojas de loto que estaban cortando. En este momento, no se atrevió a contenerse. Dejó escapar un largo rugido y una ola de energía surgió de su cuerpo. Tenía un escudo en la mano izquierda y una lanza en la derecha. Auge empujó su escudo con su mano izquierda para bloquear las hojas de loto que lo cortaban. La lanza de guerra en su mano derecha estalló en dirección a Chuzhou. En un instante, un poder interminable y creciente destrozó innumerables hojas de loto y atacó a Chuzhou. Chuzhou permaneció inexpresivo en la plataforma de loto, controlando innumerables hojas de loto para luchar contra Romo, Hughesy, Feng Yan y Solomon. En ese momento, todo el cielo estaba hirviendo. Innumerables hojas de loto cubrieron el cielo, innumerables espadas y bailaron y ataques aterradores destrozaron el vacío. Muchos prodigios que luchaban por armas fueron enviados volando muy lejos mientras vomitaban sangre. Incluso Dragon, Fu Yue, Bin Selin y Onze Liujin no fueron la excepción. Cielos. Chuzhou en realidad está luchando solo contra Romo, Hughesy, Feng Yan y Solomon. Mucha gente miró la escena a lo lejos y no pudo evitar quedarse atónita. Esta escena fue algo que nunca podrían haber imaginado. Sabían desde hacía mucho tiempo que Chuzhou era muy feroz, pero nunca esperaron que fuera tan feroz. Fue simplemente exagerado. Chuzhou, ¿por qué elegiste luchar solo contra 4 personas? Dragon y los demás tampoco esperaban que Chuzhou fuera tan audaz y confiado como para atacar a Romo y los demás al mismo tiempo. Aunque tenían mucha confianza en la fuerza de Chuzhou, pensaron que Chuzhou ya podía igualar o incluso superar a Romo. Sin embargo, Chuzhou no estaba luchando solo contra Romo ahora. Estaba luchando contra Romo, Hughesy, Feng Yan, Solomon y los otros 4 expertos al mismo tiempo. Este era un concepto completamente diferente. Incluso los genios, venerables y nobles fuera del reino místico de la reencarnación se conmovieron cuando vieron a Chuzhou luchando solo contra 4 personas a través de la pantalla virtual. No era extraño para él luchar solo contra 4 personas. De hecho, era normal para él luchar solo contra 10 personas. Lo más importante era ver quiénes eran sus oponentes. Los oponentes actuales de Chuzhou no eran gente común. En cambio, eran Romo, Hughesy, Feng Yan y Solomon, quienes estaban clasificados entre los 5 primeros de la lista de prodigios humanos que deben matar. Se podría decir que estas 4 personas son prodigios incomparables. Romo, en particular, fue reconocido públicamente como el prodigio número 1 de la raza humana. Muchos de los superiores de la raza humana pensaban muy bien en él y pensaban que su logro futuro sería comparable al del rey Veigan. Ahora bien,
En realidad había alguien que podía luchar contra 4 de esas personas al mismo tiempo. Sería extraño que nadie se sorprendiera. Chu Zhou, parece que no has cultivado tu arte de la espada asesina hasta el punto de la perfección, no puedes hacerme nada. Los 3 rostros de Romo estaban sonriendo. Como un dios demonio sin igual, arrasó las innumerables hojas de loto, rompiendo todas las hojas de loto frente a él. Se estaba acercando cada vez más a Chu Zhou. Xiu Xi, Feng Yan y Solomon siguieron de cerca a Romo y cargaron contra las hojas de loto. ¿Es eso así? Chu Zhou sonrió levemente. Auge. Una resplandeciente columna de luz surgió de su cuerpo. Sobre su cabeza, el viento y las nubes cambiaron repentinamente y aparecieron interminables nubes oscuras. Entonces empezó a llover. Una lluvia interminable cayó del cielo y ahogó el cielo y la tierra. Cuando la lluvia cayó sobre Romo y los demás, los 4 inmediatamente sintieron un dolor agudo como si los hubieran cortado en pedazos. En un abrir y cerrar de ojos, aparecieron cortes profundos en sus cuerpos y todos quedaron cubiertos de sangre. Esta es la segunda pintura de espada de matanza del arte de la espada asesina. ¿De verdad comprendiste la pintura de lluvia de espada tan rápido? Feng Yan parecía haber pensado en algo y dijo en estado de shock. ¿Qué? ¿Chu Zhou ha cultivado el segundo nivel del arte de la espada asesina? Romo, Xiu Xi y Solomon quedaron conmovidos. La expresión de Chu Zhou era tranquila. De repente levantó la espada del dragón púrpura en su mano y apuntó al cielo. De repente, el cielo volvió a cambiar. Innumerables reinos estelares de color blanco plateado aparecieron repentinamente bajo las nubes oscuras que cubrían el cielo. Sin embargo, esos Star Realms eran diferentes de los Star Realms ordinarios. Todos los reinos estelares de color blanco plateado estaban cubiertos de púas. Tras una inspección más cercana, no eran púas en absoluto, sino luces de espada incomparablemente afiladas. La tercera pintura de la espada de matanza del arte de la espada asesina, el mapa estelar de la espada. Feng Yan miró aturdido los innumerables reinos estelares de color blanco plateado en el cielo y dijo con voz soñadora. Capítulo 722. El prodigio número 1 de la humanidad cambia de dueño. Feng Yan levantó la cabeza y miró los innumerables reinos estelares plateados con púas debajo de las nubes oscuras. Todo su cuerpo quedó atónito. Ella reconoció que esta era la profundidad contenida en la tercera pintura de la espada de matanza del arte de la espada asesina, el patrón de estrella de la espada. ¿Podría Chu Zhou ya haber cultivado la tercera pintura de espada de matanza? Pensar en eso la hizo sentir asfixiada. El Killing Sword Art fue una técnica suprema de nivel marqués que sacudió a las innumerables razas del universo. Fue infinitamente profundo. Incluso a los principales prodigios de la humanidad les resultaría difícil comprender una técnica tan definitiva. Se estimó que al 99% de los mejores prodigios les resultaría difícil comprender el Killing Sword Art. Incluso si tuvo la suerte de comprenderlo, ya fue extremadamente rápido para el captar la primera pintura de la espada de la matanza en 10.000 años. Sin embargo, Chu Zhou solo había sido discípulo del rey Bei Kan durante aproximadamente un año, pero en realidad había captado las profundidades de la primera a la tercera pintura de espada de matanza. Esto era simplemente demasiado exagerado, ya no se le podía describir como un prodigio. Solo podrían describirse como monstruos y fenómenos. Esta es una escena que solo aparecerá cuando use la profundidad del mapa estelar de la espada del Killing Sword Art. Pero, ¿cómo es esto posible? Solomon había visto muchos vídeos de batalla del rey Bei Kan en ese entonces, por lo que estaba bastante familiarizado con el fenómeno formado por los diagramas de 24 Killing Sword Art. Por lo tanto, cuando vio los innumerables reinos estelares plateados con púas en el cielo, inmediatamente entendió que Chu Zhou estaba usando el mapa estelar profundo de la espada. En este momento, miró a Chu Zhou en extremo shock. A sus ojos, Chu Zhou ya no era un humano, sino un completo monstruo. No es de extrañar, se atrevió a atacarnos a los 4 al mismo tiempo. Resulta, en realidad es tan poderoso. Xiu Xi miró fijamente la figura de Chu Zhou con una sonrisa amarga, sintiéndose inexplicablemente desanimado. Chu Zhou, en verdad eres un buen oponente.
Romo era como un dios demonio incomparable mientras arrasaba las capas de hojas de loto y avanzaba a través de la densa lluvia. Aterradoras fluctuaciones de energía emitidas por su cuerpo, rompiendo hojas de loto e innumerables gotas de lluvia. Miró la figura de Chuzhou. Sus 3 rostros y 6 ojos revelaron una expresión emocionada. ¿Es esta la verdadera fuerza de Chuzhou? ¡Qué terrorífico! Los muchos genios que observaron la batalla desde lejos quedaron atónitos por la aterradora espada apuntada al cuerpo de Chuzhou que parecía ser capaz de destruir todos los mundos. Esta es la profundidad del tercer nivel del arte de la espada asesina, el mapa estelar de la espada. Fuera del reino místico de la reencarnación, muchos venerables y marqueses también se sorprendieron al ver la escena en el reino místico de la reencarnación a través de la pantalla virtual. Incluso la mirada del rey Veiga no pudo evitar congelarse ligeramente. De hecho, comprendiste los misterios del mapa estelar de la espada tan rápido. Tenía razón acerca de ti. El rey Beikan miró la figura de Chuzhou y pensó. En el reino místico de la reencarnación, después de que Chuzhou usó la profundidad contenida en el mapa estelar de la espada, levantó la espada del dragón púrpura en alto en su mano derecha y de repente la presionó hacia abajo. En un instante, innumerables reinos estelares plateados con púas descendieron del cielo. Desde lejos parecía una enorme lluvia de meteoritos. ¡Bum, bum, bum! Densos reinos estelares plateados cayeron de las cabezas de Romo, Xiuxi, Feng Yan y Romo. Romo y los otros 3 enfrentaron los ataques de las hojas de loto, la lluvia y el reino de las estrellas plateadas al mismo tiempo. Joder, tal ataque es imposible de resistir. Joder. El rostro de Solomon estaba pálido cuando activó su escudo para bloquear el reino estelar plateado que caía del cielo. Un reino estelar plateado chocó con el escudo en su mano con un fuerte estallido, transformándose instantáneamente en una espada interminable y que explotó. El escudo que tenía en la mano se hizo añicos. Al momento siguiente, hojas de loto cortaron su cuerpo. También caían densas gotas de lluvia sobre él. Realmente no puedo aceptar esto. Solomon dejó escapar un suspiro de mala gana y su figura desapareció en el aire. Era obvio que las hojas de loto y la lluvia fueron suficientes para causarle heridas fatales. Por lo tanto, fue teletransportado. Feng Yang controló a los 9 dragones negros y escupió aterradores vientos fríos que parecían poder extinguir directamente las llamas de la vida. Sin embargo, los 9 dragones negros fueron rápidamente aniquilados bajo el asedio de las hojas de loto, la lluvia y los reinos estelares plateados. Feng Yan siguió los pasos de Salomón y fue teletransportado fuera del reino místico de la reencarnación. La brecha entre ellos y yo es realmente demasiado grande. Xiuxi miró a Chuzhou, que estaba de pie fríamente sobre el loto verde, y luego a Romo, que se estaba emocionando. Suspiró en su corazón y dejó de luchar. Un enorme reino estelar plateado chocó con él y instantáneamente lo despidió. En un abrir y cerrar de ojos, Romo fue el único que quedó entre los 4 expertos. A Romo no le importaba que Xiuxi y los otros 2 hubieran sido asesinados. Solo tenía ojos para Chuzhou. Era como un asura que había salido de las profundidades del infierno. Una montaña interminable de cadáveres y un mar de sangre apareció detrás de él. Sus 6 brazos trazaron una trayectoria profunda e insondable mientras disparaban rayos de luz sangrienta caótica. El vacío colapsó y innumerables hojas de loto, lluvia y reinos estelares plateados fueron destruidos. Innumerables hebras de y de espada que cargaban contra él como pelo de vaca no podían acercarse a su cuerpo. Su cuerpo estaba lleno de fluctuaciones devastadoras que destrozaron todo el y de espada que se acercaba. En este momento, Romo mostró el poder aterrador del primer lugar en la lista de prodigios humanos imprescindibles. Era como un dios demonio incomparable que caminaba por el mundo. Su intención asesina era monstruosa y su fuerza incomparable. Todos los prodigios temblaron al verlo. Como era de esperarse de Romo, quien es conocido como el prodigio número 1 de la humanidad. Su fuerza es mucho más fuerte que la de Xiuxi y los demás. Cuando Chuzhou vio la figura de Romo moviéndose libremente entre las innumerables hojas de loto, la lluvia y los reinos estelares plateados, se sorprendió un poco. Sin embargo, todavía estaba muy tranquilo. Romo era muy fuerte pero era más fuerte. Su mirada se fijó en Romo,
y la espada del dragón púrpura en su mano de repente apuntó a Romo desde lejos. Una aterradora intención de espada que podría destruir miles de mundos y destruir el cielo y la tierra surgió repentinamente de su cuerpo. Al instante, el loto verde bajo sus pies y las innumerables hojas de loto vibraron violentamente, emitiendo interminables rayos de espada. Las densas luces de espada que parecían llenar el mundo entero se juntaron y transformaron en una enorme e ilimitada pintura de loto. Al mismo tiempo, las interminables gotas de lluvia que caían del cielo también se juntaron, formando una enorme escena de lluvia. Además, bajo las nubes oscuras, innumerables reinos estelares plateados con púas comenzaron a girar a gran velocidad a lo largo de trayectorias misteriosas. Innumerables luces entrelazadas. Un enorme diagrama del reino estelar apareció desde donde se entrelazaba la luz. En el momento en que aparecieron la pintura del loto, la pintura del paisaje de lluvia y la pintura del reino estelar, todo el vacío se llenó instantáneamente con una interminable intención de espada asesina. En el momento en que aparecieron estos tres diagramas, presionaron a Romo. Cuando Romo vio las tres enormes imágenes que lo reprimían, inmediatamente sintió una enorme sensación de peligro. Rugido, su cabello rojo sangre se erizó cuando un aura aterradora y opresiva brotó de su cuerpo. Sus tres bocas dejaron escapar un rugido estremecedor al mismo tiempo. Tres terroríficos pilares de luz color sangre salieron instantáneamente de sus tres bocas. Estos tres pilares de luz color sangre parecían poder destruir 3,000 mundos. Estallaron con fluctuaciones que hicieron temblar a muchos genios. Los tres pilares de luz color sangre chocaron rápidamente con los tres enormes diagramas. Sin embargo, los tres pilares de luz de color sangre fueron rápidamente borrados por los tres enormes diagramas. Después de que los tres enormes diagramas borraron los tres rayos de luz sangrienta, atravesaron el vacío como un rayo y golpearon a Romo casi al mismo tiempo. En un instante, un fantasma de loto verde incomparablemente enorme, una lluvia interminable y un sinfín de reinos estelares plateados aparecieron y atacaron a Romo sin cesar. Miles de millones de rayos de espada se dispararon instantáneamente, emitiendo una luz que era incluso más deslumbrante que el sol. Muchos prodigios que vieron la batalla sintieron que sus ojos estaban a punto de quedar cegados. Todo el cielo y la tierra cayeron en un estado vasto y poderoso. Los bosques y montañas alrededor del campo de batalla se convirtieron en cenizas. 500,000 kilómetros de la tierra destrozados. Era como si acabara de descender una calamidad apocalíptica. Todos los modelos quedaron atónitos ante la escena que tenían ante ellos. Un momento después, cuando la luz que era más fuerte que el sol desapareció, vieron una escena impactante. Todo lo que quedó de Romo fue una cabeza con el cabello desordenado color sangre y una cara llena de sangre. Las otras partes de su cuerpo fueron aniquiladas por la espada y... ¿Qué? Todos se quedaron sin aliento cuando vieron esta escena. Romo, quien era conocido como el prodigio número 1 de la humanidad, en realidad estaba en un estado tan miserable ahora. Muchos modelos miraron a Chuzhou, que estaba de pie fríamente en la plataforma de loto, y su reverencia por él se intensificó. Solo queda una cabeza, ¿no se considera una herida mortal? Chuzhou miró la cabeza de Romo y se sorprendió un poco de que Romo no hubiera sido teletransportado. Chuzhou, todavía no he perdido. Romo, a quien solo le quedaba una cabeza, de repente estalló con un aura más aterradora que antes. Su cabeza de repente se volvió del tamaño de la luna y una luz de sangre ilimitada se extendió, envolviendo el cielo y la tierra. La cabeza incomparablemente enorme de repente corrió hacia Chuzhou y abrió la boca para devorarlo. Parece que te he subestimado, dijo Chuzhou con calma. Frente a la enorme cabeza que lo devoraba con un aura monstruosa, no había ninguna onda en su rostro. De repente bajó de la plataforma de loto y levantó la espada del dragón púrpura en su mano. En un instante, el loto verde y las innumerables hojas de loto se transformaron en luces nebulosas que se fusionaron en la espada del dragón púrpura. La lluvia que llenó el cielo también se fusionó con la espada del dragón púrpura. Los innumerables reinos estelares plateados en el cielo también se transformaron en rayos de luz plateada que se fusionaron en la espada del dragón púrpura a la velocidad del rayo. Yin. Innumerables grabados del universo aparecieron en el cuerpo de la espada del dragón púrpura.
Una sombra de dragón púrpura que era como humo y niebla nadaba alrededor, emitiendo una intención de espada que hizo que el cielo y la tierra cambiaran de color. De repente, el cuerpo de la espada del dragón púrpura quedó cubierto por una capa de luz divina de 5 colores. La espada del dragón púrpura inmediatamente se volvió aún más aterradora. Dondequiera que cortaba la espada del dragón púrpura, el espacio se convertía silenciosamente en la nada. En ese momento, todos vieron una escena impactante, una cabeza tan grande como la luna, que llevaba una luz de sangre ilimitada, descendió en picado. Debajo había una figura del tamaño de un grano de arena. Sin embargo, la figura del tamaño de arena de repente apuñaló la espada en su mano hacia la enorme cabeza. La escena parecía haberse detenido. El agresor, la enorme cabeza gigante, se detuvo instantáneamente en el aire. Al momento siguiente, la enorme cabeza quedó envuelta en una bola de luz y desapareció instantáneamente. Todos quedaron en shock cuando vieron esta escena. Una larga pausa. Solo entonces todos reaccionaron. Romo, quien era conocido como el prodigio número 1 de la raza humana, ¿había sido derrotado? Romo, realmente perdió. Increíble, increíble. Dime que esto no es un sueño. Muchas personas miraron fijamente la figura de Chuzhou con una conmoción infinita en sus rostros. Fuera del reino místico de la reencarnación, muchos venerables y nobles también miraron a Chuzhou en estado de shock. El prodigio número 1 de la humanidad ha cambiado de manos. Una nobleza se lamentó. Capítulo 723. La reencarnación es la más desalmada. Fuera del reino místico de la reencarnación, muchos venerables y nobles se conmovieron cuando vieron a Chuzhou matar un Romo. La identidad de Romo era demasiado extraordinaria. No solo fue el prodigio número 1 de la raza humana, sino que también muchos altos mandos de la raza humana lo tenían en alta estima. Pensaron que tenía el potencial de crecer hasta el nivel del rey Beikán. Sin embargo, Romo ahora fue derrotado por Chuzhou de una manera limpia e indiscutible. Romo en realidad perdió así sin más. Además, fue una derrota aplastante. Si no lo hubiera visto con mis propios ojos, lo habría encontrado increíble. Dijo un venerable en estado de shock. Romo ya es muy fuerte. Sin embargo, Chuzhou es aún más fuerte. Este discípulo del rey Beikán es impresionante. Incluso el rey Beikán no era tan poderoso cuando estaba en el reino Señor Supremo. Parece que otro monstruo que conmocionará a todas las razas del universo aparecerá en nuestra raza humana después del rey Beikán. El maestro y el discípulo son monstruos. En el futuro, probablemente se convertirán en el maestro y discípulo más aterrador entre nosotros los humanos. Muchos venerables y nobles discutieron. Muchos venerables y nobles se alegraron de ver el ascenso de Chuzhou. En el universo, la competencia entre razas era muy cruel. Si se quedaban atrás, no solo serían golpeados, sino que su raza también sería exterminada. Por lo tanto, no importa qué tribu fuera, los mejores expertos eran los pilares centrales. Y algunas potencias de nivel monstruo cuya fuerza excedía con creces a sus pares y tenían un gran potencial eran especialmente importantes para una raza. El valor de estos expertos clase monstruo era inconmensurable. Eran los pilares de una carrera, el núcleo del núcleo. Como el rey Beikán. El rey Beikán tuvo una presencia máxima entre los nobles. Solo él podría reprimir fácilmente a más de 100 nobles comunes y corrientes. Por lo tanto, su valor para los humanos no era algo con lo que los nobles comunes y corrientes pudieran compararse. Además, una vez que el rey Beikán se convirtiera en Señor Supremo del universo, lo más probable es que se convirtiera en un Señor Supremo supremo. El valor de un Señor Supremo invencible para los humanos era aún más aterrador. Fue precisamente por estas razones que el estatus del rey Beikán en la raza humana era tan alto, muy por encima de los demás nobles. Incluso muchos señores supremos del universo le pondrían algo de cara. Chuzhou era el mismo ahora. Ya había mostrado el aterrador potencial de ser invencible entre sus compañeros. Muchos venerables y nobles esperaban que un monstruo como Chuzhou naciera entre los humanos. En ese caso, una vez que un monstruo como Chuzhou creciera, tendría un efecto inimaginable en la prosperidad y el desarrollo de los humanos. De esta manera,
Muchos venerables y nobles estaban felices de ver ascender a Chuzhou. El rey Beikan estaba en la nave espacial. Él, que siempre había sido tan frío como un iceberg, rara vez sonreía. La velocidad de crecimiento del discípulo de Chuzhou superó sus expectativas. Quedó muy satisfecho. Vio que Chuzhou había superado su potencial. Entre la multitud, Romo, que acababa de reconstruir su cuerpo físico, Xiuxi, Feng Yan, Solomon y los demás miraron la figura de Chuzhou en la pantalla con expresiones complicadas. Esta vez, habían perdido demasiado. Perder fue secundario. Más importante aún, habían perdido esta oportunidad. Esta fue una oportunidad relacionada con el Señor de la Reencarnación y la ley de la reencarnación. En esta vida, había muchas posibilidades de que no encontraran una oportunidad tan buena. En este momento, todos miraron a Chuzhou con envidia. Sin duda, nadie podría competir con Chuzhou por las 12 perlas que contenían el poder de la reencarnación luego de derrotar a Romo y los otros 3. En el reino místico de la reencarnación, Chuzhou respiró hondo y voló hacia las 12 perlas en la cima del cielo. Tan pronto como se acercó a las 12 perlas, inmediatamente sintió una fuerza poderosa. Este tipo de poder estaba firmemente por encima del poder de las leyes. Este es el poder de la ley. Además, debería ser el poder de la ley de la reencarnación. Chuzhou estaba encantado. Con un pensamiento, activó una majestuosa conciencia espiritual y la envolvió alrededor de las 12 perlas de reencarnación. Luego, guardó las 12 perlas de reencarnación en su mundo interno. Me pregunto si hay otros secretos escondidos en la tumba de la reencarnación. Después de guardar las 12 cuentas de reencarnación, Chuzhou reprimió la emoción en su corazón. Con un destello, apareció frente a la enorme tumba antigua de la reencarnación. Sin embargo, justo cuando se acercaba a la tumba antigua de la reencarnación, su expresión cambió repentinamente. Una fuerza de succión aterradora surgió repentinamente de la tumba de la reencarnación. Frente a esta fuerza de succión, Chuzhou no pudo resistir en absoluto y fue absorbido por la tumba de la reencarnación. ¿Chuzhou en realidad fue absorbido por la tumba antigua de la reencarnación? Muchos modelos, venerables y nobles se sorprendieron al ver esto. ¿Qué está pasando? Fu Yue, Bin Selin y Onze Liujin estaban todos conmocionados y preocupados por Chuzhou. Dragon también estaba preocupado al principio, pero rápidamente se calmó. No te preocupes demasiado, analizó Dragon con calma. No olvides que todos tenemos los medios que dejó el maestro del silencio del vacío. Si realmente nos encontramos con un peligro irresistible, todos seremos teletransportados automáticamente. Eso tiene sentido. Cuando Fu Yue y los demás escucharon esto, recordaron que tenían los medios que les había dejado el maestro del silencio del vacío. Lanzaron un largo suspiro de alivio al instante. Los otros genios, venerables y nobles rápidamente pensaron en esto. Al instante, algunas personas que estaban preocupadas de que algo le pasara a Chuzhou ya no estaban preocupadas. En la tumba de la reencarnación, Chuzhou acababa de ser absorbido cuando su conciencia cayó en trance. La reencarnación es la más desalmada. Solo guardando tu corazón podrás escapar. Recuerda, un leve suspiro sonó en la conciencia de Chuzhou. Entonces, un sentimiento de aturdimiento surgió en el corazón de Chuzhou. Sintió que su entorno estaba hecho un desastre, como si innumerables cosas pasaran volando a su lado desde ambos lados. Quería mirar más de cerca, pero se dio cuenta de que todos sus esfuerzos fueron en vano. Su fuerza parecía estar desapareciendo a una velocidad extremadamente rápida. Se sintió como si hubiera aparecido aturdido frente a una enorme rueda. Esa rueda estaba formada por innumerables ruedas pequeñas. Alrededor de la rueda gigante había un vacío frío y negro como boca de lobo. Innumerables almas lo atravesaron, emitiendo gemidos. ¿Dónde es esto? Chuzhou pensó confundido. Justo cuando este pensamiento pasó por su mente, una enorme fuerza de succión surgió repentinamente de un agujero en forma de rueda frente a él. Su conciencia fue atraída por esta fuerza y se hundió en la oscuridad sin fin como una marea. El cielo estaba sombrío. Al lado de las bulliciosas calles de Tianjin,
Un joven desaliñado y con ropa sucia yacía tranquilamente en la esquina de la calle con los brazos cruzados. Miró hacia el cielo sombrío con una mirada en blanco en sus ojos. Olas de vapor blanco mezcladas con la fragancia de bollos al vapor flotaban en la calle. Los labios de Chuzhou se movieron y un sonido hambriento salió de su estómago. Cambió su cuerpo y se acostó de nuevo. ¿Qué está sucediendo? Aunque tenía el estómago vacío y se moría de hambre, lo que era aún más insoportable era la duda en su corazón. En este mundo, este joven llamado Chuzhou ya había vivido durante 15 años. Por lo que podía recordar, parecía ser un mendigo. Estuvo confuso e ignorante durante más de 10 años. Durante tantos años, además de suplicar instintivamente, el joven pasó la mayor parte del tiempo aturdido. La mayoría de las veces, algunas impresiones vagas aparecían en la mente del joven, como un sueño. Había muchas cosas que el joven podía sentir a una velocidad que cambiaba rápidamente de color. Estaban borrosos y difíciles de recordar. El joven alguna vez pensó que era un pez gordo. O más bien, había experimentado algunas cosas increíbles. A medida que el tiempo pasaba sin piedad y después de vivir una vida sombría durante más de 10 años, el joven poco a poco comprendió que esos eran solo sueños. Olvídalo. Era el sueño de un joven que rogaba todo el día y anhelaba hacer algo. La gente cercana decía que se trataba de un joven al que le gustaba soñar despierto. Sus palabras confundieron a todos. Dijo que el mundo era muy grande. Fuera del mundo, había un vasto universo con innumerables razas en el universo. Todos se rieron. Este niño había estado deambulando demasiado tiempo. La vida ya lo había vuelto loco. Tal vez, fue realmente un sueño. Con un suspiro, el joven juntó las manos y se levantó de la esquina de la pared. Caminó hacia el fragante panecillo al vapor. Capítulo 724. Fragmento de alma. Técnica de reencarnación. 1. El cielo estaba sombrío. Al lado de las bulliciosas calles de Tianjin, un joven mendigo con ropa sucia y cabello descuidado caminaba hacia el fragante moño al vapor. No podía soportar el hambre. Estallida. Una sombra negra se precipitó desde el lado opuesto. Antes de que el joven mendigo pudiera ver con claridad, lo golpearon en el pecho. Su cuerpo se tambaleó y estuvo a punto de caer. Algo parecía haber sido metido en sus brazos aturdido. Vaya. Vaya. Se escuchó el sonido de los lingotes cayendo al suelo. El joven bajó la cabeza y se dio cuenta de que su pecho estaba lleno de lingotes de oro. Atrápenlo, no dejen escapar a ese ladrón. Pequeño mocoso, ¿cómo te atreves a robarle al maestro Hun? Te desollaré vivo. Una serie de maldiciones mezcladas con pasos caóticos vinieron del otro lado. Los vendedores ambulantes gritaron alarmados y los evitaron uno por uno. En la niebla blanca y húmeda que llenaba toda la calle, más de 10 hombres corpulentos con pudao salieron corriendo. ¿Cómo te atreves a robar las cosas de nuestro amo? Te cortaré vivo. Un hombre corpulento de aspecto feroz gritó enojado y cortó al joven. El joven miró con miedo la enorme espada que cortaba desde la parte superior de su cabeza. Estaba a punto de ser cortado por la mitad por el guardia enojado. De repente, el joven instintivamente extendió la mano. Con una bocanada, su palma atravesó el pecho del hombre corpulento. Tú. El hombre corpulento levantó la mano con incredulidad y señaló al joven con un dedo tembloroso. El brazo del joven que había atravesado el pecho del hombre corpulento tembló levemente. Con un estallido, todo el cuerpo del hombre corpulento se convirtió en una niebla sangrienta. Asesinato. En las calles, todos los comerciantes y peatones miraron con miedo al joven y huyeron a lo lejos al verlo matando a otros. ¿Maté a alguien? El joven miró aturdido su mano derecha manchada de sangre, pero no entró en pánico. En cambio, se sentía muy normal. ¿Por qué? ¿Te resulta familiar? Pequeño idiota, ¿cómo te atreves a matar a alguien? Mátalo. Cuando los otros 9 hombres corpulentos vieron que el joven había matado a uno de sus compañeros, se enfurecieron instantáneamente. Blandieron sus sables hacia el joven con intención asesina. El cuerpo del joven se movió instintivamente e inmediatamente se convirtió en imágenes residuales, pasando a través de los 9 hombres corpulentos.
En el momento siguiente, las cabezas volaron una tras otra y 9 cadáveres sin cabeza arrojaron sangre como fuentes. Todos en la calle entraron en pánico. Miró al joven como si estuviera mirando a un demonio. El joven miró aturdido los 10 cadáveres en el suelo. ¿Cómo podría tener tal poder? Se miró las manos manchadas de sangre con incredulidad. Fue como si se hubiera abierto una válvula clave. Muchos recuerdos surgieron de lo más profundo de su mente. Al principio, esos recuerdos todavía eran muy borrosos, pero se volvieron cada vez más claros. Este es mi poder para empezar. Soy Chu Zhou, el Chu Zhou que vive en una era en la que todos pueden evolucionar. Auge. Chu Zhou se despertó. Un aura extremadamente poderosa emanaba de su cuerpo. ¿Es este el poder de la reencarnación? Chu Zhou escaneó a la gente en la calle larga y recordó haber vivido aquí durante 14 años. No pudo evitar sorprenderse. Si no se hubiera despertado a tiempo, podría haber tratado el recuerdo anterior como su experiencia real y podría haberse perdido aquí para siempre, pasando su vida aquí. No sabía si moriría después de pasar su vida aquí, pero eso lo hacía sentir muy peligroso. Después de que Chu Zhou se despertó, las calles de Tianjin y los seres vivos aquí desaparecieron inmediatamente como una burbuja de ensueño. Al mismo tiempo, un poder extremadamente vasto descendió sobre su figura e instantáneamente destruyó su cuerpo. Su conciencia cayó en una oscuridad sin fin. Reencarnación, reencarnación sin fin. Un toque de sabiduría para proteger el corazón. No importa cuán real fuera la reencarnación, Chu Zhou había determinado durante mucho tiempo que él era real. Desde los comerciantes y vendedores ambulantes hasta los ministros de la corte imperial, desde no tener un centavo hasta tener poder sobre una región, desde los jóvenes héroes de Jianghu hasta los grandes males de los mundos. Reencarnación, reencarnación sin fin. No importa qué tipo de reencarnación fuera, Chu Zhou mantuvo su corazón y observó todo con frialdad. Al mismo tiempo, se integró silenciosamente en él y se convirtió en un papel establecido en el ciclo de la reencarnación. Era desconocido o sorprendía al mundo. Poco a poco, tras cientos y miles de reencarnaciones, y siempre manteniendo sus intenciones originales. Observó fríamente desde un costado mientras experimentaba la frialdad y la calidez del mundo. Los caminos del mundo, la traición de los amigos, la traición de su amante, del poder al mundo, transformándose en nada. Los altibajos extremos de la vida tuvieron un gran impacto al principio, pero a medida que Chu Zhou protegía su corazón con fuerza, cada reencarnación condensó la conciencia de Chu Zhou aún más firmemente. Además, sin saberlo, también había un rastro de poder mágico infectando su alma. Después de un periodo de tiempo desconocido, parecieron miles de millones de años, pero también pareció ser un instante. Chu Zhou trascendió el ciclo interminable de la reencarnación. ¿Es esto reencarnación? Una sonrisa de alegría apareció en su rostro. Lab of Reincarnation, 0,00001%. Al mirar la información adicional en su tablero de atributos, Chu Zhou sonrió sinceramente. Había una sensación de que, las montañas y los ríos están pesados y no hay salida. Originalmente pensó que le era básicamente imposible comprender la ley de la reencarnación durante este entrenamiento. Inesperadamente, al final lo logró. Aunque solo he comprendido el 0,00001% de la ley de la reencarnación y ni siquiera puedo considerarlo superficial, esto es suficiente. El resto se lo puedo entregar a mi talento. Capítulo 725. Fragmento de alma. Técnica de reencarnación. 2. Chu Zhou pensó para sí mismo. Estaba tan emocionado que no pudo controlarse. Esta era la ley de la reencarnación. Durante incontables años, entre las innumerables razas del universo, innumerables héroes famosos de la época habían llegado uno tras otro para comprender la ley de la reencarnación. Sin embargo, solo el Señor de la reencarnación tuvo logros reales en la ley de la reencarnación. Se podría decir que todos los demás fracasaron y él, Chu Zhou, sería el segundo en lograrlo. Después de apartar la mirada del tablero de atributos, Chu Zhou notó que estaba en un espacio oscuro. No muy lejos de él, flotaba una piel humana bañada por una nebulosa luz blanca.
Una presión parecida a un abismo asaltó su rostro. Hizo que Chuzhou se sintiera como si acabara de enfrentarse al maestro del silencio del vacío no hace mucho, pequeño e insignificante. ¿Podría ser esta la piel que dejó el Señor de la Reencarnación? Chuzhou pensó en shock, su corazón latía incontrolablemente. Si esta fuera la piel mudada por el Señor de la Reencarnación, su valor sería inconmensurable. No pudo evitar acercarse a la piel humana, que estaba llena de una presión majestuosa. De repente, sus pupilas se contrajeron. Reconoció que no se trataba de una piel humana, sino de muda del alma, o mejor dicho, un fragmento del alma. La presión ilimitada del alma hizo que su alma y su conciencia sintieran una presión incomparable. Esto no servirá. La presión de este fragmento de alma es demasiado fuerte. No puedo acercarme. Chuzhou se dio cuenta de que cuanto más se acercaba al fragmento del alma, más aterradora era la presión del alma que sentía. Cuando estaba a 100 metros del fragmento del alma, la presión del alma era simplemente como una ola de 100.000 pies de altura que podía derribar montañas y trastornar los mares, inundando su conciencia. Sintió que si continuaba acercándose con fuerza al fragmento de alma, su conciencia probablemente sería directamente aniquilada. Su expresión cambió ligeramente. Ya no intentó acercarse al fragmento de alma. En cambio, intentó usar su habilidad espacial para recolectar el fragmento de alma en su mundo interno. Sin embargo, pronto falló. Maldita sea. Este fragmento de alma está rodeado por un poder nomológico aterrador. Además, ese poder nomológico rechaza todos los demás poderes. No puedo usar la habilidad espacial para guardar el fragmento de alma desde lejos. Chuzhou miró fijamente el fragmento de alma no muy lejos, su corazón lleno de lucha y desgana. Estaba básicamente seguro de que Lord of Reincarnation dejó este fragmento de alma. Además, era muy probable que el Señor de la Reencarnación se hubiera despojado de él cuando decidió reencarnar. Este fragmento de alma no solo contenía un poder del alma inimaginablemente majestuoso, sino que también contenía un poder nomológico denso. Además, también podría contener el secreto del Señor de la Reencarnación. Su valor era inconmensurable. Incluso los señores supremos del universo y los santos del universo se sentirían tentados al ver este fragmento de alma. Por lo tanto, definitivamente no estaba dispuesto a renunciar a este fragmento de alma así como así. Es solo que, la presión del alma emitida por el fragmento de alma es demasiado fuerte. No puedo acercarme en absoluto. Chuzhou se sintió amargado. Nada era más tortuoso que el hecho de que estaba justo frente a él y parecía estar a su alcance, pero no podía conseguirlo. En este momento, Chuzhou se sorprendió al descubrir que el fragmento de alma de repente se movió por sí solo. Primero flotó suavemente en su dirección por una corta distancia, luego de repente se convirtió en una imagen residual fugaz y se disparó hacia la glabela de Chuzhou antes de que pudiera reaccionar. Al momento siguiente, Chuzhou se dio cuenta de que había una ropa, tan delgada como el ala de una cigarra en su alma. Al mismo tiempo, una gran cantidad de información surgió en la conciencia de Chuzhou. ¿Técnica de reencarnación? Esto fue creado por el Señor de la Reencarnación. ¿Es una técnica incomparable que está relacionada con la ley de la reencarnación? Los ojos de Chuzhou se abrieron y su cuerpo temblaba de emoción. No esperaba obtener la técnica de reencarnación creada por Lord of Reincarnation. También contenía una gran cantidad de la experiencia de cultivo de Lord of Reincarnation con respecto a la reencarnación. Sin duda, el valor de esta técnica de reencarnación fue inconmensurable. Si se supiera esto, podría causar una agitación en el universo. Los señores supremos del universo e incluso los santos de todas las razas del universo podrían luchar por ello. No puedo exponer el arte de la reencarnación. Incluso si revelo que he comprendido la ley de la reencarnación en el futuro, no puedo exponer el arte de la reencarnación. Chuzhou pensó para sí mismo. La ley de la reencarnación siempre había existido en el mundo invisible. Cualquiera podía intentar comprenderlo, pero que pudiera comprenderlo dependía de su comprensión. Sin embargo, la técnica de la reencarnación era diferente. Esta fue una técnica incomparable creada por el Señor de la Reencarnación basada en sus muchos años de comprensión y resumen de la ley de la reencarnación.
además de poseer un poder extremadamente aterrador y poderoso. También contenía muchos métodos y caminos para comprender la ley de la reencarnación. Para muchos señores supremos y santos del universo que no podían comprender la ley de la reencarnación, la técnica de la reencarnación era un tesoro invaluable. Una vez que la noticia se difundiera, definitivamente provocaría una batalla sangrienta entre innumerables gigantes del universo. Chu Zhou sabía que su brazo aún no era lo suficientemente grande. Si se atreviera a exponer la técnica de la reencarnación, definitivamente tendría un deseo de muerte. Incluso el rey Bei Kan y los señores supremos del universo espejo probablemente no pudieron protegerlo. Naturalmente, él no haría algo tan estúpido. Además de la técnica de la reencarnación, los gestos del alma que dejó el señor de la reencarnación también no tienen precio. Chu Zhou miró fijamente la túnica de gasa transparente en el cuerpo de su alma y sus emociones aumentaron. Podía sentir claramente la vasta e ilimitada fuerza espiritual de alta calidad contenida dentro del vestido de gasa transparente, así como los rastros de la ley de la reencarnación. Si digiriera el poder del alma y el poder de la ley de la reencarnación, el origen de su alma aumentaría exponencialmente y su comprensión de la ley de la reencarnación también aumentaría enormemente. Mis ganancias de esta prueba del reino místico de la reencarnación son realmente demasiado grandes. Suspiró profundamente. Esta vez, en el reino místico de la reencarnación, no solo obtuvo las marcas nomológicas de los 5 elementos, sino que también cultivó el cuerpo caótico de 100,000 metros. Su técnica de movimiento de la luna que fluye y su escudo de 6 rayos habían avanzado al tercer nivel perfeccionado. Su Killing Sword Art también había avanzado al tercer nivel perfeccionado. También obtuvo una gran pieza de Origin Source Gold, más de 10 armas venerables y armas nobles de la bóveda secreta, el antiguo árbol demonio azul y la innumerable experiencia de cultivo dejada por el Señor de la Reencarnación en el bosque de piedra. Lo más importante. Había obtenido 12 perlas de reencarnación que contenían un poder de reencarnación ilimitado, los gestos del alma del Señor de la Reencarnación y la técnica de reencarnación. Si se difundiera la noticia de una cosecha tan grande, definitivamente causaría un alboroto entre innumerables personas. Incluso esos venerables y nobles le tendrían envidia. En comparación con las ganancias mencionadas anteriormente, no le importaban los gloriosos resultados de derrotar a Miller, Romo, Husey y los demás. Es hora de partir. Con un pensamiento, su figura abandonó instantáneamente la tumba de la reencarnación y apareció ante los ojos de muchos genios. Retumbar. Justo cuando salió Chu Zhou, los enormes engranajes, innumerables engranajes pequeños y la antigua tumba de la reencarnación en el cielo desaparecieron instantáneamente y se escondieron en la oscuridad nuevamente. Chu Zhou está fuera. Los ojos de muchos genios se iluminaron cuando vieron a Chu Zhou. Fuera del reino místico de la reencarnación, muchas personas que estaban preocupadas de que algo le pasara a Chu Zhou lanzaron un suspiro de alivio. Los corazones tensos de dragón y los demás también se relajaron. Para ser honesto, cuando Chu Zhou fue absorbido por la tumba antigua, a pesar de que sabían que Chu Zhou tenía los medios dejados por el maestro del silencio del vacío, Lon y los demás todavía estaban secretamente preocupados por Chu Zhou. No había duda de que la antigua tumba fue abandonada por el legendario Señor de la Reencarnación. Y el Señor de la Reencarnación era una existencia aterradora que se encontraba en la cima de todos los señores supremos del universo. Incluso los santos del universo desconfiaban del Señor de la Reencarnación. Con todo, la fuerza y los métodos del Señor de la Reencarnación estaban mucho más allá de los de otros señores supremos del universo. Por lo tanto, a todos les preocupaba que cuando Chu Zhou encontrara peligro en la tumba antigua, el método dejado por el maestro del silencio del vacío en Chu Zhou no fuera efectivo en la tumba antigua. Solo ahora, cuando vieron que Chu Zhou había salido sano y salvo, se relajaron por completo. Entonces, todos sintieron mucha curiosidad. ¿Qué obtuvo Chu Zhou en la tumba antigua de la reencarnación? Sin embargo, después de que Chu Zhou salió, su expresión era tan tranquila como el agua. No mostró ningún entusiasmo, lo que le hizo incapaz de adivinar si había obtenido un tesoro o no. Capítulo 726. Noticias de tía y hermana. Chu Zhou.
¿Qué hay en esa tumba antigua? Dragon y los demás volaron rápidamente al lado de Chuzhou y lo miraron con curiosidad. Esa antigua tumba bien podría ser la tumba del Señor de la Reencarnación. Todos sabían muy bien lo que había dentro. No puedo decirlo, dijo Chuzhou con una leve sonrisa. Dragon y los demás quedaron un poco atónitos e inmediatamente comprendieron. Era obvio que efectivamente había un secreto en la tumba antigua, pero no era conveniente revelarlo a forasteros. Dragon y los demás eran personas inteligentes y no preguntaron más. En el reino místico de la reencarnación, muchos prodigios también estaban usando sus sentidos divinos para escuchar las palabras de Chuzhou. También querían saber qué había en la tumba de la reencarnación. Al final, Chuzhou no dijo nada, lo que los decepcionó. También les hizo adivinar lo que Chuzhou había obtenido de la tumba antigua. De hecho, no solo los genios en el reino místico de la reencarnación tenían curiosidad, los venerables y nobles fuera del reino místico de la reencarnación también sentían mucha curiosidad por lo que Chuzhou había obtenido en la tumba antigua. Pronto, llegó el momento de que terminara la prueba de reencarnación. Silbido. Casi instantáneamente, Chuzhou y los demás fueron teletransportados fuera del reino místico de la reencarnación. Maestro. Chuzhou voló frente al rey Bei Kan y se inclinó levemente. Nada mal. El rey Bei Kan sonrió levemente. Esta era la primera vez que sonreía desde que llegó. ¿Cómo es que esto simplemente no está mal? Esto es simplemente un desafío al cielo. Los venerables de las otras compañías del universo espejo pensaron para sí mismos. Otra figura impactante está a punto de aparecer en la corporación Mirror Universe. Los venerables y nobles del Universe Galaxy Bank, la Universe Adventure Alliance, el Infinite Battle Arena, la Cámara de Comercio Myriad Tribe y otras facciones miraron la figura de Chuzhou y así lo pensaron. Pronto, la nave espacial de la compañía Mirror Universe voló hacia el avión del Emperador 11. Las naves espaciales de las otras facciones también se marcharon. Esta prueba había terminado por completo. Sin embargo, a pesar de que la prueba del reino místico de la reencarnación había terminado, el impacto de esta prueba apenas había comenzado. El vídeo de Chuzhou aplastando a Miller y derrotando a Romo y los demás circuló locamente en Mirror Network, causando un gran revuelo y sorprendiendo a innumerables expertos humanos. Almohadilla el prodigio número 1 de la humanidad ha sido cambiado almohadilla Chuzhou derrotó a Romo almohadilla el mayor ganador de la prueba de la reencarnación, Chuzhou. Almohadilla, ¿qué obtuvo exactamente Chuzhou de la tumba antigua? Almohadilla maestro y discípulo, invencibles al mismo nivel. Almohadilla innumerables publicaciones populares sobre Chuzhou circularon locamente en la red Mirror Universe. Innumerables personas observaron y comentaron. La palabra, Chuzhou, se convirtió en una de las palabras candentes en la red del universo espejo. Innumerables personas quedaron asombradas por el ascenso de Chuzhou. También había muchas personas que querían saber qué había obtenido Chuzhou en la tumba antigua de la reencarnación. A Chuzhou no le importaba nada en la red del universo espejo. Después de regresar al reino místico caótico, inmediatamente se sumergió en el cultivo. Silenciosamente refinó y absorbió el Soul Slug que cubría su cuerpo del alma, así como las 12 perlas de reencarnación. Durante este proceso, el origen de su alma se fortaleció constantemente. Su comprensión de la ley de la reencarnación también iba aumentando poco a poco. Por supuesto, su vida no se trataba solo de cultivación. Su conciencia a menudo entraba en el universo espejo para encontrarse con Dongfang Mingfu y Yuan Bingmei. De vez en cuando, interactuaba con Dragon, Sol, Changasaa, Lingzan, Simeng, Li Qinzi y los demás que aparecían en el universo espejo. Además, también estaba usando su identidad para conseguir que la sucursal de la corporación Mirror Universe en la nación del universo de las 9 montañas ayudara a investigar las noticias de su tía Chu Qingch y su hermana Chu Yu. ¿Oh? ¿Hay noticias tan pronto? Chuzhou estaba un poco emocionado cuando vio el mensaje de la sucursal de Nine Mountains Cosmic Nation. Lo comprobó inmediatamente. Honorable Excelencia Chuzhou, ya hemos encontrado información detallada sobre las 2 personas que desea investigar Chu Qingge, señor del Dominio Den,
Honorable Estejenki Chuzou bebe alreadifon detailed information on tetuope oplejo van to investigate chukingele velnine domain lord mentoroftenine mountains dojo per sich firsteldernine mountains inland chuyu, reino estelar de. Nivel 8, genio discípulo del dojo de las 9 montañas, sobrina de Chukingch. Además de ser el primer anciano del dojo de las 9 montañas, Nine Mountains Yinlan también era la princesa mayor de la nación cósmica de las 9 montañas. Nine Mountains Yinlan era uno de los pocos expertos en la nación cósmica de las 9 montañas y ya había tocado el umbral de un señor del universo. Hace medio año, 9 montañas de Yinlan no logró convertirse en señor del universo. Ella resultó gravemente herida y se desmayó. Ella todavía tiene que recuperarse. Cuando vio la primera mitad del mensaje, Chuzou todavía estaba muy feliz. Su tía y su hermana claramente vivían bastante bien en la nación cósmica de las 9 montañas. No solo sus fortalezas aumentaron exponencialmente, sino que también contaron con el respaldo de una figura poderosa en la nación cósmica de las 9 montañas, Yinlan. Sin embargo, cuando vio la segunda mitad del mensaje, frunció el ceño. Nine Mountains Yinlan en realidad no logró convertirse en venerable e incluso se desmayó debido a heridas graves. ¿Afectaría esto a su tía y a su hermana? Chuzou estaba un poco preocupado. No debería afectar a mi tía y a mi hermana. Nine Mountains Yinlan, como la princesa mayor de la nación cósmica de las 9 montañas y una de las mejores expertas, incluso si está gravemente herida, la gente común no se atrevería a ofenderla a ella y a sus discípulos, Chuzou pensó para sí mismo. Sin embargo, todavía estaba un poco preocupado. No he visto a mi tía y a mi hermana en más de 40 años. Es hora de verlos. Chuzou tomó una decisión. Una figura casi idéntica salió instantáneamente de su cuerpo. Era su clon. Chuzou sabía que, como figura en la lista de prodigios humanos que deben matar, en realidad se encontraba en una situación muy peligrosa. Una vez que abandonara la sede de Mirror Universe Company, las facciones de razas extranjeras que habían participado en la fabricación de la lista de prodigios humanos que deben matar podrían enviar expertos para matarlo. No era arrogante a pesar de que tenía mucha confianza en su fuerza. Ahora no tenía miedo de ninguna forma de vida del Reino Señor Supremo del mundo. Sin embargo, esto no significaba que no tuviera miedo de las formas de vida del Señor del Universo. Si fuera interceptado por un Señor del Universo, aún sería muy peligroso. Si una nobleza foránea lo atacara, definitivamente moriría. Además, no se sentía completamente cómodo ni siquiera con las potencias humanas. También hubo innumerables luchas crueles entre humanos. Había obtenido 12 perlas de reencarnación en el reino místico de la reencarnación. Este fue un hecho que mucha gente había presenciado. ¿Qué obtuvo de la tumba de la reencarnación? Muchos expertos también querían saber la verdad. Si abandonaba el cuartel general, además de los expertos en razas extranjeras, podría haber venerables y nobles entre los humanos que lo atacarían. Por lo tanto, decidió dejar que su avatar visitara a su tía y hermana mientras su cuerpo principal se escondía en la sede y se desarrollaba lentamente. En ese caso, incluso si le ocurriera un accidente a su clon, no afectaría su cuerpo principal. El clon montó en el dragón enrollado y rápidamente abandonó el reino místico caótico y el avión del Emperador 11. Luego, viajó a través del universo y se dirigió a la nación cósmica de las 9 montañas. En el reino místico del caos, Chuzou rápidamente devoró y refinó las 12 perlas de reencarnación, así como el poder de los restos de reencarnación. La fuente de su alma aumentó rápidamente. Además, su comprensión de la ley de la reencarnación también estaba aumentando rápidamente. Me pregunto cómo reaccionarán Xiaoyu y la tía cuando me vean. El clon de Chuzou estaba en la sala de control del dragón enrollado y pensó expectante. Los extrañaba después de no verlos durante tantos años. Está sintonizando el canal de YouTube Alma de Fénix. No olvides suscribirte y unirte a nosotros en este viaje para descubrir las historias más cautivadoras.